Alejandro González Arreola, fundador y exdirector general del Centro de Análisis e Investigación GESOC AC, con sede en la Ciudad de México. Fue presidente del Comité Directivo Global del Open Government Partnership, con sede en Washington, D.C. Fue cofundador de la Red por la Rendición de Cuentas, el Colectivo por la Transparencia y el Colectivo para un Presupuesto Sostenible, así como socio consultor senior de BSD Consultores y consultor internacional para el Banco Mundial. En el ámbito académico, es profesor de posgrado en la materia Políticas Públicas en la Escuela de Economía y Gobierno de la Universidad Panamericana. Cuenta con múltiples publicaciones académicas y estudios empíricos en sus áreas de especialidad. Es maestro en gestión pública por la Universidad de Birmingham del Reino Unido y doctor en Administración Pública por el ISAP. Actualmente es el director de proyectos de Estado de Derecho y de la oficina del World Justice Project en México. Adelante, doctor. Secretos ya. Hola, muy buenos días, tengan todas, todos. Es un gusto, un placer estar de vuelta en Quintana Roo, un estado que está muy cerca de mi corazón y al que he visitado muchísimas ocasiones y en el que he trabajado también mucho. Agradecerles, por supuesto, la invitación al rector López Mena. Rector, un placer conocerte, no tenía el gusto. La verdad, habíamos estado conversando desde el año pasado cuando estaban los procesos de planeación del foro. Un gusto, un placer, me he sentido muy bien recibido. Igual al maestro Q, muchísimo gusto, muchísimo gusto. Roberto, un placer también conocerte y estar por acá con ustedes. Y también Tania. Natalia, discúlpame Natalia, acababa justamente de conocer. Pero bueno, colegas, para mí es un placer estar acá y me ha tocado la honrosa responsabilidad de abrir el evento académico, de corte académico, justamente con un tema que está en el corazón de la conversación a la que se refería el maestro López Mena hace un momento, que tiene que ver con el Estado de Derecho. Y me gustaría platicarles un poco sobre lo que hacemos en el World Justice Project, lo que hacemos en nuestro trabajo en México y después aterrizar en Quintana Roo, ¿no? Porque afortunadamente tenemos un instrumento que nos permite medir entidad por entidad cómo estamos. Miren, World Justice Project, somos una organización internacional que nos dedicamos, nuestro propósito, como bien lo decías, maestro Mena, hace un momento, López Mena, perdón, es avanzar el Estado de Derecho en el mundo. Así de sencillo y así de complicado. Pero partimos de un supuesto muy básico, que es lo que no se mide, no se puede mejorar, ¿no? Y el concepto de Estado de Derecho, como vamos a ver más adelante, es un concepto altamente complejo, ¿no? Y hasta antes de las primeras iniciativas de World Justice Project a nivel global, no existía un despliegue empírico, operacionalizado, ¿no? Que nos permitiera desagregar en variables específicas este concepto multidimensional, sistémico, multicausal, que es el Estado de Derecho. Y por eso por allá del año 2009, ¿no? Publicamos en World Justice Project el primer índice global de Estado de Derecho. En aquel entonces solo eran 10 países, ¿no? Incluso en la primera edición todavía no estaba México. Y cada año, es un índice anual, publicamos, se vuelve a editar y se vuelve a publicar. Ya para el año pasado, en la edición global, ya teníamos una cobertura de 140 países del mundo, ¿no? Y incluido, por supuesto, México, que México como país se incorporó en la segunda edición. Entonces podemos conocer y entender datos de manera longitudinal desde entonces. Ahora bien, desde el año 2017, World Justice Project, entendiendo que mucho del Estado de Derecho, sobre todo en modelos de gobernanza como el mexicano, en donde pues tenemos un enfoque federal de gobernanza, ¿no? Tenemos 32 entidades federativas que tienen muchísimo que ver en términos de la soberanía con la que ejercen facultades y poderes públicos. Pues mucho del trabajo
en términos del Estado de Derecho realmente se despliega en el orden subnacional, ¿no? Hay muchas responsabilidades compartidas en ese sentido. Y en World Justice Project se nos ocurrió la idea de ensayar un primer índice subnacional, es decir, aplicar el mismo modelo de medición a nivel global en un país, y ese país, afortunadamente para México, que se eligió fue México, y en el año 2018 publicamos la primera edición del Índice de Estado de Derecho en México, que lo que hace es medir el nivel de adherencia al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas. Déjenme comentarles que esto fue al principio un piloto, ¿no? Pero que fue tomando fuerza muy rápido, porque se vio que realmente, como vamos a analizar en un momento más, hay diferencias locales muy fuertes, ¿no? Y eso te permite tener un mejor entendimiento de las dinámicas del Estado de Derecho y por lo tanto informar mejor las políticas públicas. Pero este proyecto originalmente piloto se consolidó muy rápido y hoy fue la base para que, por ejemplo, en este momento estamos desarrollando el primer índice subnacional en la Unión Europea, que vamos a publicar el año que viene, ¿no? Pero la base es de México. De hecho, buena parte de mi equipo se tuvo que ir al proyecto de la Unión Europea porque somos quienes teníamos la experiencia de cómo trabajar el tema en el orden subnacional. Y de hecho, estamos en este momento apenas en el desarrollo del primer índice subnacional en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es igual que México, súper diverso, ¿no? No tiene nada que ver el este y el oeste con las entidades del centro, del sur, y entonces entender las dinámicas locales te ayuda muchísimo a desplegar esto. Entonces lo que vamos a ver y lo que vamos a analizar, quiero que sepan que ha tenido un impacto, al menos para World Justice Project, de manera global, porque México fue el primer país del mundo en el que nos aventuramos a hacerlo, y ha tenido repercusiones muy, muy interesantes. En este momento estamos abriendo otra oficina también en Asia Pacífico, ¿no? Una oficina en Singapur, y la idea justamente es ahora llevar este proceso también a los países del sudeste asiático y de Asia Pacífico, porque igual compartimos, aunque no lo crean, muchísimos retos muy similares a México y a Latinoamérica. Pero bueno, esta introducción era importante para que un poco nos ubicáramos, porque es muy común que nos confundamos. Hay varios índices, el índice global, el índice de México. De lo que vamos a hablar aquí es en este momento el índice de México, el índice subnacional, que además publicamos cada año, y de hecho la siguiente edición la publicamos la próxima semana en la Ciudad de México. Están todas y todos bienvenidos. Solo pueden seguir en línea, ¿no? De hecho, si ustedes se meten en las redes sociales de World Justice Project, ahí se pueden suscribir a la presentación en línea. Va a ser una presentación en donde van a participar dos gobernadores, el gobernador de Querétaro y el gobernador de Sonora. Vamos a tener una muy buena conversación con ellos. Me va a tocar a mí facilitar esa conversación sobre dónde están los retos, ¿no? Y dónde están esas fortalezas, debilidades, retos, dos entidades distintas pero interesantes en términos justo de políticas públicas vinculadas al Estado de Derecho. Pero bueno, la idea justo es ahora platicar sobre cómo se ve y se despliega esto desde acá. Déjenme un poquito platicarles, vamos a iniciar, intentando definir esto de qué es el Estado de Derecho, ¿no? Y nosotros en World Justice Project, entendiendo que no hay una definición única y la complejidad que implica operacionalizarlo para medirlo, lo que buscamos fue apegarnos a lo que plantea justamente Naciones Unidas, ¿no? Como los principios fundamentales del Estado de Derecho, ¿no? Y básicamente es un concepto que tiene tres elementos que son muy relevantes. Primero, que efectivamente existe un conjunto de normas, ¿no? De normas que sean, esto es muy importante decirlo, generadas por medio de procedimientos democráticos, ¿no? No cualquier norma se puede fundamentar el Estado de Derecho. Y esto implica que sea un procedimiento público, abierto, participativo, que por lo regular se hace en los poderes legislativos y en el que todos los actores, incluida la sociedad civil, tienen la posibilidad de opinar a través de procesos de parlamento abierto, ¿no? Es muy importante la calidad y la legitimidad de la norma, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo punto, que cualquier entidad, incluido el gobierno, y de hecho iniciando por el gobierno, pero también la ciudadanía, ¿sí? La sociedad civil y la empresa, invariablemente se sujete a esa norma, ¿ok? ¿Por qué es muy importante esto? Porque
¿Y por qué hago énfasis en el gobierno y en las entidades públicas? Porque son el elemento fundamental del Estado de Derecho. Y si es el propio Estado el que de entrada es incapaz de sujetarse a sí mismo a las reglas que se supone que le sustentan y legitiman, genera un ambiente efectivamente muy complejo de respeto para el resto de la sociedad, de las empresas, de la sociedad civil y de la ciudadanía. Es por donde empieza el Estado de Derecho, es por el propio gobierno y por el propio Estado y por las propias instituciones, sobre todo las responsables de hacer valer el Estado de Derecho. Y como vamos a ver a nivel global, en México y a nivel estatal, este sigue siendo el principal reto, ¿no?, del Estado de Derecho. Sé que la ciudadanía tenemos nuestra parte, pero es el propio Estado quien tiene que sujetarse a esto. Tercero, que esas normas y esos procesos en los cuales cada entidad tiene que sujetarse a este derecho, a este conjunto de normas, tengamos plena certeza de que son respetuosas de los principios universales de derechos humanos. Es decir, no cualquier ley, no cualquier norma, ¿no? Porque hay normas y leyes que de hecho son, lamentablemente muchas de ellas son contrarias a los principios de derechos humanos, ¿no? Y uno de esos principios es justo el hecho de que la norma tiene que ser proporcional, ¿no?, en términos de su aplicación, y sobre todo tiene que considerar que no todas las personas partimos del mismo lugar para poder sujetarnos a la norma. Es decir, que existen diferencias estructurales muy fuertes, ¿no?, por otros factores que no necesariamente tienen que ver con el derecho. Es decir, hay personas en condición histórica de desigualdad, de exclusión, ¿no?, y de discriminación. Por eso el hecho de que estén rescatando la cultura maya, ¿no?, es algo súper importante, porque efectivamente han estado en condición estructural histórica de exclusión y discriminación, los pueblos originarios en México, y hay que entender que, por ejemplo, ellos y ellas no parten del mismo lugar que ustedes y nosotros, ¿no?, para poder sujetarlo. Básicamente esa es la idea general. Ahora bien, como ustedes ya lo pueden suponer ahora, no es un concepto que nada más se diluya o se circunscriba, ojo, a la seguridad pública, a los jueces, las juezas y al sistema de justicia. ¿Ok? Eso no equivale al Estado de Derecho. Son fundamentales para el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho tiene que ver, como atinadamente este foro lo ha planteado, con la interacción cotidiana, ¿no?, de la ciudadanía con las normas, con la convivencia colectiva, con los principios éticos y con otras dimensiones que están allá. Y por eso desde World Justice Project planteamos al Estado de Derecho en términos ya empíricos a partir de 8 factores, ¿no?, que ustedes pueden ver en la pantalla. No los voy a revisar, no los voy a poner a detalle porque ahorita vamos a ver los datos de cada uno de ellos. Simple y sencillamente destacar, como pueden ver, que la justicia civil, la justicia penal, el orden y la seguridad son 3 nada más de los 8 factores a partir de los cuales medimos, y conforme vaya explicando los detalles van a ir, voy a ir dejando quizás un poco más claro qué significa cada uno de estos factores y por qué es relevante. Quizás lo único que podría adelantar en este momento es que esta definición de Estado de Derecho es, por lo tanto, comprensiva, es integral, es de orden sistémico, ¿no? Es decir, múltiples variables inciden, y por lo tanto es multicausal, ¿no? No hay una sola causa que explique todo el Estado de Derecho. Por lo tanto, es complejo fortalecer el Estado de Derecho. Lo vamos a ver más a detalle. Ahora, una nota metodológica de cómo medimos, porque es muy importante en un contexto académico platicar un poco de metodología, ¿no? Cuando presentamos con tomadores de decisiones, esto no les importa mucho. Lo que quieren es los datos nada más. Pero bueno, en un contexto académico es muy importante platicar cómo lo hacemos. Como ustedes pueden, me voy a regresar un poquito para explicarles algo. Algunas de estas variables, por ejemplo, derechos fundamentales, ¿no?, que tienen que ver con libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la igualdad, de la no discriminación, en fin, estos derechos básicos. La única forma de saber qué tanto son derechos que se están cumpliendo o no es preguntarle a los sujetos del derecho. Son las personas, ustedes y yo.
Es decir, y si analizamos algunas de estas variables, muchas de ellas van a tener que ver con experiencias cotidianas de las personas, con las instituciones públicas, con el marco normativo y con la convivencia colectiva, ¿no? Y por lo tanto, una fuente primaria de información para nosotros es la ciudadanía, así de sencillo, ¿no? Lo que hacemos es aplicar encuestas, ¿no? Que son estadísticamente robustas para tener capacidad inferencial en las 32 entidades federativas, y obviamente representatividad por sexo, por urbano, rural, en fin, todas las características que seguramente en sus clases de estadística han llevado. Y es importante mencionar que algunas de esas otras variables que ustedes vieron, es muy difícil que un ciudadana común y corriente, pues tenga el conocimiento detallado. Les voy a poner un ejemplo. Es difícil, que una persona común y corriente tenga una interacción con el sistema de justicia. Por lo regular no es tan fácil, sobre todo el sistema de justicia penal, ¿no? No todas, afortunadamente, no todas, sino todos tenemos una interacción con el sistema de justicia penal. Entonces tenemos que recurrir también a personas especializadas, ¿no? Abogadas, abogados, y por eso en el World Justice Project, además de las encuestas, tenemos además cuestionarios especialistas, sobre todo que están agregados en la barra mexicana de abogados, en las distintas asociaciones de derecho, México Justo, que estaba por acá representado también. En fin, muchas de las asociaciones de abogadas y abogados locales colaboran con nosotros de manera totalmente voluntaria, ¿no? Y muy agradecidos, en serio, desde World Justice Project, porque son quienes realmente conviven con muchos de estos procesos cotidianos en la digamos, procuración, impartición y administración de justicia. Entonces, tenemos además como segunda fuente de información especialistas del derecho, ¿no? De todas las ramas, por supuesto. Y como tercera fuente de información tenemos además datos administrativos de fuentes oficiales, que son muy importantes para nosotros. Ustedes ven ahí algunas, por supuesto el INEGI es una fuente muy importante en el caso de México, el INAI es otra, la Secretaría de Gobernación para personas, por ejemplo, desaparecidas, en fin, una serie de variables. Todas estas cosas las mezclamos en ni más ni menos que más de 400 variables que a su vez agregamos en los 8 factores. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? Al final del día eso lo expresamos, ¿sí?, en un número, en una escala de 0 a 1, en donde 1 significa máximo nivel de adherencia al Estado de Derecho y 0 significa nulidad, ausencia plena de adherencia al Estado de Derecho. Y lo que ustedes ven ahí son, hay que decirlo, estos son todavía los datos del índice previo. Por política institucional no puedo divulgar nada antes de la presentación, que es la próxima semana, es decir, una semana después ya hubiera traído aquí los datos nuevos. Pero para bien y para mal, el Estado de Derecho no es algo que podamos mover tanto en un año, ¿no? Hay ciertas variables que se mueven, pero hagan de cuenta que esta fotografía que les voy a mostrar, el análisis que les voy a mostrar, es más o menos actualizado, ¿no? Y más o menos representa incluso la próxima medición que vamos a plantear. Ahora bien, 3 elementos respecto de lo que ustedes ven en la pantalla. Primero, el promedio general de adherencia en las 32 entidades federativas es de 0.41 en la escala de 0 a 1, lo cual significa que no llegamos ni a la mitad de la escala en promedio en el país, ¿no? Es decir, hay una brecha importante de adherencia en el Estado de Derecho en México. Una pregunta común es, pero pues seguramente su escala es muy complicada, ¿no? Y nadie lo cumple, ¿no? Bueno, si bien es cierto, no son metodológicamente comparables en términos estrictos, el índice global que tenemos y el índice subnacional en México, por cuestiones técnicas, en realidad podemos ponerlos más o menos en la misma perspectiva, ¿no? Déjenme decirles que hay países como, ¿qué les gusta? Uruguay, que en una escala más o menos similar andan por el orden del 0.79, ¿no? Costa Rica, Chile, es decir, tampoco estamos hablando de Suecia, ni de Dinamarca, estamos hablando de países latinoamericanos, ¿no?, en donde realmente hay condiciones mucho más propicias para la adherencia al Estado de Derecho. Entonces, ese es el primer hallazgo. Segundo hallazgo tiene que ver con la idea de que aún la entidad
que está mejor posicionada, que es Querétaro, tampoco alcanza la mitad de la escala, ¿no? Punto 49, ¿ok? En escala de 0 a 1. Y tercer hallazgo relevante es que efectivamente no es lo mismo vivir en Guerrero, Morelos, Quintana Roo, a vivir en Querétaro, Yucatán o Guanajuato, desde la perspectiva de la adherencia al Estado de Derecho. Es decir, hay diferencias, sí hay diferencias en las entidades. Y eso tiene que ver con un conjunto de variables que ahorita vamos a desagregar más adelante. Pero por lo pronto lo que quiero es dejarles ese mensaje. No es lo mismo, ¿no? Hay diferencias, seguimos teniendo brechas relevantes y el reto que tenemos por delante es importante. Ahora bien, platicarles de 3 tendencias nacionales. Esos datos que ustedes ven ahí es la 4ª edición del índice, la que vamos a presentar la próxima semana es la 5ª. Entonces ya empezamos a tener, digamos, una perspectiva longitudinal comparada de cómo se van midiendo, cómo se va comportando el Estado de Derecho en el país, dónde están las fortalezas y dónde están los retos persistentes. A ver, ¿cuáles son las 3 tendencias nacionales hasta los datos del año pasado? Pues miren, primero, un debilitamiento constante del sistema de pesos y contrapesos, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que les decía que es el propio gobierno y las instituciones públicas las que primero deben sujetarse a la norma que les da vida y que de hecho les faculta para operar? En un país, ¿no? O en entidades federativas en donde es el propio gobierno el que no tiene contrapesos institucionales sólidos que vigilen y obliguen eventualmente a que se someta a la norma, ¿no? Es decir, a que no haga cosas más allá de lo que está facultado por hacer y no abuse de sus poderes públicos, ¿no? De los poderes que le han sido conferidos, es un contexto en el cual es muy propenso el hecho, se amplían más bien las posibilidades o las probabilidades de que esas instituciones públicas sean las primeras en violentar el marco legal. ¿Cuál es el problema? A nivel global, esta es una tendencia global, lamentablemente, pero en México y en las entidades federativas se está también repitiendo, el sistema de pesos y contrapesos para sobre todo los poderes ejecutivos estatales se ha venido debilitando, ¿no? Ese fue, por ejemplo, 17 entidades, otra vez bajaron. Les adelanto, esto se mantuvo para esta nueva edición que vamos a presentar la próxima semana. Y cuando en el factor 1, no es casualidad que lo hayamos puesto como factor 1, ese es el más relevante, es la piedra angular del Estado de Derecho. Cuando tienes una piedra angular constantemente debilitándose, pues la demás estructura, ¿no? Tiende también justo a debilitarse. Entonces, eso es el primer hallazgo. Segundo, nuestros sistemas de justicia, tanto penal como civil, en México, también están enfrentando retos de deterioro y de retroceso, ¿no? Particularmente fue muy retadora la pandemia para los sistemas de justicia. Acuérdense que en México los sistemas de justicia por sí ya teníamos problemas estructurales muy fuertes y en la pandemia, por ejemplo, muchos de ellos tuvieron que cerrar las puertas tal cual. El nivel de digitalización era muy limitado, ¿no? La capacidad para brindar servicios digitales era muy baja. Y entonces muchos de ellos tuvieron además, sumado a los retos estructurales que tenían, se sumó además los retos de operar en condiciones complejas derivadas de eso. Y muchos de ellos se han ido adaptando, pero todavía tenemos elementos muy relevantes en ambos, en justicia civil y justicia penal. Y por último, el tercero tiene que ver con un tema que ha estado en el centro de las conversaciones públicas en los últimos años y que tiene que ver justo con la corrupción, ¿no? Nosotros lo medimos en el factor 2, ausencia de corrupción, y entendido desde las entidades federativas, el combate a la corrupción sigue todavía estancado. Es decir, a pesar de los discursos públicos, a pesar de lo que se diga, los datos y la evidencia desde la ciudadanía nos dicen que los datos, que el tema sigue estancado todavía en el país. Ahora vamos a hablar de Quintana Roo. Vamos a aterrizar un poquito más en Quintana Roo y lo que voy a hacer es desagregar algunos datos que nos permitan entender por qué Quintana Roo está donde está en términos de la escala que ustedes acaban de ver hace un momento, ¿ok? Miren, lo que tienen ahí
es la medición longitudinal de Quintana Roo y el promedio nacional. Y como pueden ver, desde prácticamente la primera edición, Quintana Roo ha estado por debajo de la media nacional, ¿no? Que lo ubica justamente en términos muy retadores en los niveles que ya hemos planteado. Ahora bien, en términos de las fortalezas, ¿no? Y las áreas de oportunidad con las cuales enfrenta justamente Quintana Roo, tiene que ver con lo siguiente. Primero, porque en todos lados el Estado de Derecho tiene fortalezas y tiene retos. Lo que vimos ahorita no es más que el promedio general, y pues destacaríamos dos fortalezas. Primero, Quintana Roo tiene niveles interesantes en términos de apertura gubernamental, transparencia y participación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y fortalezas en algunas dimensiones del área de justicia civil. Pero tiene áreas de oportunidad en los siguientes temas, ¿no? Ausencia de corrupción, debilitamiento en materia de cumplimiento regulatorio. Tercero, y muy importante, en materia de seguridad y justicia penal, ¿no? Que, como vamos a ver, explica en buena medida los retos que ustedes están enfrentando en la entidad, y después una contracción de los contrapesos institucionales, de los sistemas de pesos y contrapesos. Quintana Roo no ha estado exento de esto. Ahora bien, vamos a empezar primero con las noticias positivas, ¿no? En términos de gobierno abierto, que es el factor 3, ¿qué significa gobierno abierto? Dos variables: la posibilidad de que los gobiernos cumplan con la obligación de hacer accesible para todas las personas la información que está en poder gubernamental, que es un elemento fundamental, de hecho es un derecho humano, el derecho a acceso a la información, pero además que establezcan canales de interacción con la ciudadanía para que la ciudadanía pueda hacer uso de esa información y de hecho participar en los asuntos públicos. Bueno, Quintana Roo es de las entidades, está digamos en el primer tercio, se ocupa el lugar número 8 de 32, y ha ido mejorando de manera interesante en esta variable en los últimos años, ¿no? Destaca, por ejemplo, el lugar sexto, ¿no? Incluso en el tema justo de derecho a acceso a la información a nivel nacional. Y, digamos, la otra variable en la que ha ido también fortaleciéndose Quintana Roo en los últimos años en términos de Estado de Derecho, a pesar de estar todavía por debajo de la media, tiene que ver justo con la justicia civil. No toda la justicia civil, que sigue enfrentando retos, por ejemplo, de celeridad y algunos elementos específicos, pero una dimensión que es particularmente interesante, que está funcionando bien en Quintana Roo, que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué significa esto? Significa que las necesidades de justicia de las personas, sobre todo justicia cotidiana, no tienen necesariamente que pasar por un juez o una juez, ¿no? Ni por el sistema formal, digamos, de procedimiento de justicia, porque además es caro, costoso, complejo, excluye a muchas personas que no tienen la capacidad para navegarlo. Y en cambio, los medios alternativos de solución de controversias son estas instancias en donde la gente colabora entre sí para llegar y encontrar soluciones a sus necesidades de justicia de manera dialógica entre las partes y solo mediante la mediación nada más de la autoridad. Entonces, una forma bastante práctica, de costo efectiva de hacerlo, y Quintana Roo ha estado mejorando mucho en sus servicios de mecanismos alternativos de solución de controversias, y eso esto está muy, muy interesante. Ahora, en términos ya de retos, uno de los principales tiene que ver con el control de la corrupción. En particular, en el caso de Quintana Roo, seguimos teniendo, como ustedes lo pueden ver por allá en la pantalla, la calificación promedio está por debajo de la media nacional, pero cuando uno lo analiza de manera detallada, ¿cómo lo medimos nosotros esta variable? La medimos a partir de 5 elementos, ¿no? Ausencia de corrupción en el Ejecutivo, en el Legislativo, fuerzas en seguridad, en el Poder Judicial, y además en una variable muy importante que son los procedimientos de cumplimiento regulatorio, ¿no? Que son los trámites que uno tiene que hacer de manera más o menos cotidiana. El gran reto y la razón por que hace que caiga Quintana Roo en esto tiene que ver con las fuerzas de seguridad. Es decir, desde el problema muy serio que han estado teniendo en términos de seguridad pública, de crimen organizado,
hay una valoración de parte de la ciudadanía y de las personas expertas en Quintana Roo de que se ha deteriorado la integridad con la que se comportan las fuerzas de seguridad en términos de ausencia de corrupción, ¿no? Y como pueden ver, sobre todo, en el 2.3 es donde la variable, la brecha se hace justamente más grande, y eso explica de alguna manera el hecho de que tengamos sobre todo la tendencia, ¿no? Hay una tendencia clarísima al deterioro en términos de las instituciones de seguridad en la entidad. Ahora bien, el otro tema que es muy relevante, hay una relación estrecha entre cumplimiento de Estado de Derecho y competitividad y condiciones propicias para el surgimiento de mercados, ¿no? Y un ambiente de negocios propicio. Mucho de ello tiene que ver con la habilidad y capacidad de los gobiernos para hacer que regulaciones administrativas, ambientales, comerciales, salud, pues sean ágiles, claras, transparentes y se apliquen de manera eficiente sin corrupción. Eso mide esta variable, ¿ok? Que tiene que ver, por poner ejemplo, si usted quiere construir en su casa, tiene que sacar un permiso, ¿no? Aunque quiera hacer nada más un piso más a su casa. O sea, esa tiene que cumplir con un conjunto de regulaciones, ¿no? ¿Qué tan eficiente, transparente, ¿no? y ausente de corrupción es esa regulación? ¿No? Es razonablemente lo que mide, expresarlo de manera muy sencilla. Y como ustedes pueden ver, aunque Quintana Roo comenzó arriba, se ha venido deteriorando, y mucho también tiene que ver con un contexto de deterioro de las condiciones de ausencia de corrupción. Ahora bien, el gran reto para Quintana Roo es justo, y por cual explica estas brechas relevantes, tiene que ver, el lugar que ocupa Quintana Roo en la posición nacional es este tema: orden y seguridad. ¿Okay? Para nadie aquí es un secreto que Quintana Roo en los últimos años ha deteriorado sus condiciones de seguridad de manera muy relevante, y que eso ha ido afectando de manera importante la forma en la cual las personas pueden vivir su cotidianidad sin miedo, ¿no? Vivir sin miedo es de lo más importante, es uno de los derechos más básicos, ¿no? En términos de la convivencia colectiva, la percepción de seguridad en Quintana Roo, la sensación de seguridad ha venido deteriorándose de manera sistemática y preocupante en los últimos años, pero sobre todo la tasa de homicidios dolosos ha venido también incrementándose de manera importante, y por lo tanto la cifra negra y una serie de otras variables que nosotros medimos en este lugar. Y esa es la que realmente explica, digamos, la brecha. Si se fijan en la mayor parte de las mediciones, la diferencia entre la media nacional y el lugar que ocupa Quintana Roo no es tanto. En en particular, las brechas son muy importantes, subfactor por subfactor, y es lo que pone a Quintana Roo en el lugar en el que ocupa. Ahora bien, en términos justo de justicia penal y de derechos fundamentales, que es otro de los retos que traemos, un tema que justo mi colega Tania va a abordar más adelante. En términos generales, Quintana Roo sigue estando todavía por debajo de la media nacional en términos de derechos fundamentales, y sobre todo, y además en términos de justicia penal, ¿no? ¿Cuáles son los retos que están vinculados en estos temas? Miren, sobre todo en el tema de derechos fundamentales, ¿no? Que mide, como ya decíamos, la posibilidad de que las personas tengan libertad de expresión, ¿no? Una serie de libertad de asociación. Lo que se ha venido deteriorando en Quintana Roo en los últimos años es lo que le conocemos como espacio cívico, es decir, estas condiciones que nos permiten que las personas que no somos parte del gobierno de alguna manera, podamos tener las condiciones básicas para poder participar de lo público, ¿no? En términos del respeto a estos derechos: libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de prensa sobre todo, que son muy, muy relevantes para ello. Y ahí hay todavía un déficit relevante en ese sentido en la entidad. Y en términos de justicia penal, decir que está en la posición 26, ¿no? De las 32 entidades, y que muchos de los retos, sobre todo en justicia penal, tienen que ver con procesos vinculados. Acuérdense, la justicia penal
incluye, digamos, el proceso de procuración, impartición y administración de justicia en el ámbito penal. Cuando tienden a incrementarse muchos, la delincuencia, por ejemplo, organizada, se abren retos muy importantes en la capacidad de los ministerios públicos para investigar de manera eficaz, de manera eficiente. Digamos, si antes tenías 10, ahora tienes 30 casos, ¿no?, que tienes que hacer, y por lo tanto hay retrasos, se multiplican los errores, se complejizan las funciones, y Quintana Roo en ese sentido está, digamos que el trabajo se está justamente abordando. Pero como les mencionaba hace un momento, quizás el reto más relevante después del de seguridad tiene que ver con el sistema de pesos y contrapesos institucionales. Es la brecha más grande después de seguridad pública, ¿no?, es justamente la capacidad que están mostrando. Ojo con esto, el Congreso del Estado, la entidad de fiscalización superior, las entidades de respeto, la Comisión de Derechos Humanos e incluso las organizaciones de sociedad civil para poder ejercer contrapesos democráticos al Poder Ejecutivo sobre todo, ¿no? También está vinculado con el estrechamiento del espacio cívico. Este es el otro elemento relevante. ¿Y por qué? En la medida en la cual mejoran los sistemas de pesos y contrapesos, mejora la capacidad del gobierno y de las instituciones públicas para someterse a la ley, a la norma, y por lo tanto genera efectos multiplicadores en la sociedad. Es decir, es muy importante esta variable, y cuando es un indicador temprano de cuando el sistema de Estado de Derecho se empieza a deteriorar, es cuando el factor 1 empieza constantemente a deteriorarse, ¿no?, en el resto de las entidades, ¿no? En fin, estos son algunos datos desagregados, variables por variables, que podemos ver en donde se encuentran, digamos, algunos de los elementos más relevantes. Por ejemplo, el sistema judicial, si se fijan, es el que más preocupa, ¿no? En el caso de Quintana Roo, es el que ha perdido sistemáticamente más capacidad para ejercer, ¿no?, control jurisdiccional sobre las decisiones de lo público, y es justamente uno de los pilares del Estado de Derecho, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes los pesos y contrapesos, ¿no? Ya les expliqué un poquito más, pero ahora déjenme correlacionarlo con otros datos para que veamos cómo tiene un efecto en muchas otras áreas de la vida cotidiana el Estado de Derecho, un poco a lo que se refería el rector hace un momento, que no nada más tiene que ver con la norma estrictamente, sino que aplica en otros elementos. ¿Qué hemos hecho en World Justice Project? Pues hacemos mucha investigación y nos gusta mucho analizar cómo el Estado de Derecho tiene efectos en otras áreas, ¿no?, de la vida pública que son relevantes para el país. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un análisis estamos correlacionando dos variables que tenemos en el índice. Una es el sistema de pesos y contrapesos con, por ejemplo, otra variable que tenemos que mide la capacidad de los derechos de propiedad, es decir, qué tanto los gobiernos respetan los derechos de propiedad. Cuando el sistema de pesos y contrapesos se deteriora, las entidades federativas, es decir, los gobiernos estatales, tienden a no respetar la propiedad privada, que es clave para el emprendimiento, para el desarrollo económico, para la creación de empleos, ¿no? Lo que ustedes ven en la pantalla pues, son las famosas gráficas de correlaciones estadísticas, y ustedes pueden ver, por ejemplo, estados como Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, es decir, Aguascalientes, esas entidades que tienden a crecer en términos económicos de manera importante, con fuertes sectores industriales, ¿no? Cómo se ubican en términos del respeto a la propiedad privada y dónde están en esa correlación y dónde están otras entidades, incluida Quintana Roo, que es un outlier hacia abajo desde esta otra perspectiva. O bien, como por ejemplo, déjenme ir a la que sigue, cuando analizamos, ¿no?, y correlacionamos dos variables, que es cómo salen cada las entidades federativas en el índice estatal de competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad, y cómo se correlacionan, por ejemplo, con algunas de las variables del sistema de pesos y contrapesos, podemos encontrar igual de manera interesante que estadísticamente existe una correlación positiva, existe una correlación significativa en términos estadísticos, es decir, a mejor nivel o capacidad de cumplimiento del sistema de pesos y contrapesos, mejor
mejores condiciones de competitividad en las entidades y de nueva cuenta podemos tener, como siempre, a la cabeza ya Quintana Roo, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Baja California Sur y a las otras entidades por debajo, digamos, debajo de la media. Igual con el tema de espacio cívico. A mayor espacio cívico, mayor sistema de control, mejor competitividad en las entidades federativas. Es decir, el Estado de Derecho en general cuenta. Hay algunas variables del Estado de Derecho que todavía cuentan más para determinar las capacidades de desarrollo de las entidades federativas. Y en el caso de Quintana Roo, en términos muy resumidos, hay dos elementos que deberían de ocupar la atención de tomadoras y tomadores de decisiones, ¿no? Restablecer el sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Que las instituciones públicas que están ahí para ejercer esos trabajos, esas tareas de control de lo público funcionen de manera más eficaz, más eficiente. Y el segundo, que tiene que ver con restablecer las condiciones básicas de seguridad que se han perdido en el Estado. Es decir, con esas dos variables, Quintana Roo podría estar en un mucho mejor espacio y mejor condición. Ahora bien, a pesar de todos estos elementos, en las encuestas que generamos preguntamos siempre que sí, qué es el Estado de Derecho a las personas, qué significa para ello, y a pesar de las condiciones adversas, encontramos que para la gran mayoría de la población el Estado de Derecho sigue teniendo todavía una connotación positiva, lo siguen viendo como algo aspiracional en el país, algo a lo que debemos llegar y que mantiene todavía la esperanza entre las personas que habitamos en este muy lindo país sobre la idea de que es necesario, es un umbral de logro al que podemos y debemos aspirar y que necesitamos eventualmente llegar. Esas son las palabras con las que la gente suele relacionar el concepto Estado de Derecho en México, ¿no? Y digamos que el reto que tenemos por delante es que justo estas palabras que estén ahí pasen de ser una aspiración a una realización cotidiana, ¿no? Si logramos eso, créanme que estaríamos en unas condiciones mucho más propicias. Colegas, pues de mi parte, eso es. Les agradezco muchísimo el espacio y el tiempo y fue un placer estar acá. Muchas gracias, doctor Alejandro González Arreola, por esta importante conferencia relativa a los hallazgos del Estado de Derecho en Quintana Roo. Y vamos a dar pie, con el apoyo de la maestra María Luisa, para quienes tengan alguna pregunta, tenemos un espacio de 3-4 preguntas. Les suplicamos brevedad, que sean preguntas, no reflexiones concretas al ponente. Me gustaría saber cuál es la hipótesis de los expertos en el tema de por qué el ciudadano promedio desconoce tanto las normas y cómo aplicarlas. Díaz, yo hice un ensayo sobre la apatía del mexicano al desconocimiento de sus leyes y yo considero que es por desinterés, pero igual me gustaría saber qué opina la gente que está más relacionada con ese asunto y si es un tema en el que se etiquetó al mexicano. Muy interesante las estadísticas que manejan en este foro. Nada más la pregunta es, la relación que ustedes tienen con el gobierno, ya sea de las entidades federativas o del gobierno federal, en base a que también ustedes utilizan estadísticas del gobierno para emitir estos criterios. Pero sí hay en realidad algo positivo que ustedes, que los gobiernos hagan en ese sentido. Los esfuerzos de Quintana Roo son diversos en este sentido. Y uno de los que también se habla es el hacer cumplir la agenda internacional respecto a la paz, las instituciones sólidas. Hago hincapié al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. ¿Qué retos con base en este estudio deberá de afrontar Quintana Roo hacia el 2030? Sobre todo porque es la primera ocasión donde los municipios, en este caso los 11, se adaptan a la Agenda 2030 en el quehacer y diseño de sus gobiernos y donde a partir de la pandemia el gobierno del Estado también arropa esta visión de alinearse con lo internacional y vemos que hay una
La meta es clara, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, ¿hacia dónde y cómo estos retos precisamente va a afrontar Quintana Roo para poder llegar? Antes veíamos lejano el 2030, ahora ya estamos a la vuelta de la esquina, para poder llegar y realmente decir, la logramos en este sentido desde el esfuerzo local, abonando precisamente a lo internacional. Muchas gracias. Yo quisiera saber su opinión en la contracción de los contrapesos, que se supone que son las instituciones que regulan todo esto de las reglas, de las normas, pero si ellos son los que deben de cumplir, ¿por qué hay tanto desapego? O sea, ¿qué opina usted referente a eso? ¿Cómo cree que, o al menos yo siento que eso es también algo que afecta nuestra ignorancia al no querer saber de las leyes? ¿Por qué? Porque sabemos que las mismas instituciones son las que no cumplen estas normas. Quisiera saber usted, ¿qué opina usted sobre esto? Me llamo Yedet, buenos días. Solo mencionó que nosotros, yo estudio gobierno, no derecho, perdón. Mencionó que la mejor forma en la que podemos actuar para nuestro gobierno es mejorando las instituciones, su eficacia y también con respecto a la seguridad. Yo quisiera saber, estudiando esta carrera, cómo ustedes podrían apoyarnos para tener más o menos una idea de qué es lo que podemos hacer nosotros como gobernólogos. Vamos a comenzar, si les parece, de lo general a lo particular, y las voy a agrupar para ir armando una narrativa más o menos razonable. Y me gustaría comenzar con el tema justo de la Agenda 2030, ¿no? Y, o sea, cuál es el rol de lo local que tiene que ver con el Estado de Derecho. Miren, yo sé que las personas que están acá son estudiantes, son jóvenes todavía, pero para quienes ya tenemos canas, recordamos que el antecedente de la Agenda 2030 fue los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Que fue la primera vez que a nivel mundial, a partir de Naciones Unidas, nos ponemos de acuerdo globalmente para tener 8, en aquel entonces 8 objetivos comunes. Y si ustedes analizan cómo era, cuáles eran esos 8 objetivos de la Agenda, de los Objetivos, perdón, de Desarrollo del Milenio, vamos a encontrar que básicamente tenían que ver con la reducción de la pobreza y del hambre, con la mejora educativa, una serie como de variables socioeconómicas, pero que omitían una variable súper importante, que tenía que ver con la gobernanza política. ¿Ok? A ver, ¿a qué me refiero? Imagínense un contexto país en donde, que es desigual de entrada, ¿no? Es el caso de México, por supuesto, somos uno de los países más desiguales del mundo. Supongamos que a partir de una serie de condiciones podemos crecer económicamente de manera sostenible, vigorosa. Lo que va a suceder es que si las condiciones de igualdad no cambian, ¿no? Quienes van a cosechar y beneficiarse del progreso son en términos proporcionales, son las personas que ya tenían acceso de manera previa a esos beneficios, de manera tal que las personas que estaban en condiciones de desigualdad, de exclusión, no necesariamente van a participar de ello. Y esencialmente, ese es un problema de desigualdad política. Es decir, las personas están ahí no porque sean flojas, no, sino porque hay una estructura gubernativa que ha hecho que históricamente estén en esas condiciones. ¿Okay? Básicamente lo que hace el Objetivo 16 es reconocer que si no modificamos, ¿okay?, las estructuras de gobernanza de los países, al mismo tiempo que además crecemos, no vamos a generar un desarrollo sostenido e igualitario, o al menos razonablemente compartido y equitativo. Y un elemento fundamental de las condiciones de gobernanza es el Estado de Derecho, ¿no? Es el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que, y cuál es la contribución de las entidades desde esa perspectiva? Justamente Quintana Roo tiene dos que son muy relevantes. Una que tiene que ver justamente con los retos del Estado de Derecho que ya vimos, pero además con las condiciones de un objetivo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Quintana Roo tiene un problema muy complejo de desarrollo de largo plazo, porque como bien mencionaba el rector hace un momento, buena parte de su desarrollo se fundamenta en el turismo y existe una presión de la industria turística hacia los recursos, ¿no?, y las condiciones medioambientales de la entidad. Lograr realmente un balance entre esos dos propósitos es algo complejo,
Pero muchas de esas regulaciones están en el orden estatal, están en el orden municipal, no necesariamente están en el orden federal. Entonces no hay manera de realmente avanzar en medio ambiente de manera sostenible y Estado de Derecho, que está muy vinculado, si las instituciones locales no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Y lo conecto con la pregunta que me hacían, perdón, acá, en el sentido de ¿por qué las instituciones locales, por qué el Estado de Derecho pasa por fortalecer a las instituciones? Porque necesariamente son las instituciones las que, déjame ponerlo de esta manera, un derecho o una norma está realmente en un papel, no existe más que en el papel, y eso sucede mucho en México. Son las instituciones públicas las que estabilizan ese derecho o esa norma y la hacen realizable, así tal cual. Si no existen esas instituciones, ¿no?, simple y sencillamente no podemos hacerlo. Y en México tenemos muy buenos ejemplos de que eso ha pasado. A ver, mis canas de nuevo. La primera vez que yo fui a una urna para votar por presidente de la República, con toda sinceridad, vivíamos en un contexto en el que el voto no era libre, no era transparente y prácticamente sabíamos el resultado de la elección antes de que se diera, en una lógica de partido prácticamente único. A partir de una reforma electoral, pero sobre todo una creación de una institución sólida, fuerte, confiable, como ahora es el INE, pudimos transitar de un derecho que estaba solo en el papel a un derecho que sí existe en la realidad, ¿ok? Es el caso del INAI, es el caso de múltiples instituciones que sí hemos logrado consolidar en México, ¿okay? Es decir, no es una historia ajena en México. Entonces, sí, la institución es básicamente el elemento fundamental de ello, pero esas instituciones, qué interesante, todas las que acabo de mencionar, son el producto de luchas cívicas, ¿okay? Luchas cívicas, no nacieron nada más porque el gobierno un día se levantó y dijo, qué buena onda, ¿no? Ya. Vamos a hacer ahora instituciones transparentes en términos electorales, vamos a crear una institucionalidad para el acceso a la información. Son el producto de la participación ciudadana, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer yo, ¿no?, como persona? Déjenme continuar con esta conversación y esta historia a la que voy. Cuando yo tenía su edad, un poco más joven quizás, pero ya estaba en la universidad, ojo con esto, mi derecho al voto simple y sencillamente era incierto, ¿ok? 1. Número 2, el derecho a libre información en medios de comunicación con distintas fuentes confiables no existía. O sea, había un solo canal de televisión, un solo noticiero, una sola voz oficial, ¿ok? Tercero, cuando yo nací, ¿saben cuánto era la inflación? Y cada cuántos años había una crisis institucional y de finanzas públicas de manera tal que el peso se devaluaba, la tasa de inflación subía y se ponían en riesgo miles y miles de empleos. ¿Okay? Bueno, no existía el Banco de México, que es la institución responsable justo de velar por la estabilidad financiera, económica, fiscal en el país. Es decir, ¿qué podemos hacer todas y todos? Cuando yo tenía su edad, yo empecé a participar en organizaciones de sociedad civil, justo porque eran una de las maneras en las que muchos de estos retos y problemas podrían eventualmente resolverse si logramos presionar desde la sociedad, organizarnos. Y eso empieza por esto, empieza primero por discutir, empieza por tener conciencia de los temas, por interesarse de parte de las personas, y ustedes que están acá son unas personas privilegiadas enormes. ¿Por qué? Porque tienen acceso a la educación superior. Y en el país es muy reducido, ¿sí?, el porcentaje de personas que tienen acceso a la educación superior, y por lo tanto tienen una responsabilidad pública ustedes enorme en esta idea de que sí puedo hacer más allá de ir a la escuela, más allá de tener una profesión, pues entender, ubicar y saber que cuando las personas se involucran, sí puede haber cambios, y sí podemos crear instituciones, y sí podemos avanzar. En aquel entonces los retos tenían que ver con otra cosa. Hoy los retos en el Quintana Roo ya los estamos viendo. ¿Qué me encantaría ver después de esto? Pues mayor participación de las y los universitarios en estos temas. Existen organizaciones súper interesantes en Quintana Roo, ciudadanas por la transparencia, por ejemplo, las organizaciones ambientalistas locales son impresionantes, las asociaciones de abogadas, de abogados que trabajan, que hacen un trabajo enorme, como la Barra, sobre todo difundiendo estos elementos de derecho. Y ahora, ¿por qué en general la gente no
no nos enteramos de estos temas. Hay dos razones esenciales. La primera es porque históricamente el Estado no era el principal respetuoso del orden legal y del orden normativo. Y entonces nos daba permiso a todas, a todos, ¿no? De no necesariamente respetarlo. Y no apreciábamos el valor de la norma, el valor ético y el valor que nos trae a la convivencia y a todos los beneficios que hemos analizado, el hecho de simple y sencillamente poder tener una adherencia razonable al Estado de Derecho. No estaba en nuestro imaginario. Ahora, ¿eso es inherente a que seamos mexicanas, mexicanos? Por supuesto que no. El segundo país con más mexicanos, mexicanas en el mundo es Estados Unidos. ¿Ok? Y mexicanos de Estados Unidos son plenamente respetuosos del Estado de Derecho, la gran mayoría de ellos, y son mexicanos y son mexicanas. Es decir, las instituciones, los procesos, ¿sí?, desde el Estado importan, y cuando hay instituciones que funcionan, realmente nos permitimos entre todas y todos hacer cumplimiento de esa norma. Creo que he abordado todas las preguntas, pero si hubiera alguna que no, algo que no mencioné en términos muy particulares, por favor háganmelo saber, ¿ok? Pero bueno, creo que ahí vamos. Sí. Gracias. Una pregunta más, adelante, por favor. Okay. Sí, lo abordé de manera muy general. Si quieres podemos platicarlo de manera más detallada. Efectivamente, sí es un reto. Mira, partamos del supuesto que te planteaba hace un momento. Tenemos una tradición histórica de poco aprecio a las reglas y a las normas, porque como te planteaba hace un momento, hemos tenido poca evidencia histórica del valor de eso, ¿no? Y hemos tenido venimos de un proceso de gobernanza en donde las reglas estaban escritas, ¿no?, pero en la práctica vivíamos en una realidad alterna. Eso todavía no se va, permanece. Y entonces esta lógica sistemática de violentar, déjame ponerlo así, la norma escrita, ¿no?, de parte de las entidades, de las instituciones públicas sobre todo, ha tenido un efecto cultural muy importante, ¿no? Y en términos generales no solemos apreciar, digamos, ¿no?, el hecho de que las reglas y las instituciones, cuando funcionan y nos apegamos en general, tenemos beneficios colectivos impresionantes, ¿no? Entonces falta todavía un proceso histórico de construcción de cultura cívica, y la razón, insisto, es no hemos visto todavía suficientemente esos beneficios, ¿no?, en México. Eso es por un lado. Después, por otro lado, tenemos serios retos de diseño institucional. Una de las variables que medimos es gobierno abierto. ¿Te acuerdas? ¿Qué significa gobierno abierto? Significa la capacidad de los gobiernos para proveer de manera proactiva información socialmente útil, ¿sí?, que les permita a las personas tomar mejores decisiones en su vida cotidiana. ¿Ok? De eso se trata una parte del gobierno abierto. La otra parte es que además existan espacios y mecanismos de participación que sean conocidos, accesibles y accionables para las personas. Y como podemos ver, en términos muy generales, tenemos rezagos todavía en materia de gobierno abierto. Si te fijas, decíamos Quintana Roo es en lo que mejor le va, pero la brecha todavía entre lo que hoy tiene Quintana Roo y la calificación idónea sigue siendo muy amplia. Entonces es una combinación de ambas cosas, esta construcción, ¿sí?, de una cultura histórica en esta materia a partir de entender los beneficios, y por otro lado, la construcción de diseños institucionales que tengan y sean eficaces en ese sentido. Y me vas a decir, no, pero por eso ningún gobierno del mundo lo hace. No, de nuevo, veamos al índice global, y en el índice global del Estado de Derecho vamos a ver que hay países que
sobresalen en términos de su capacidad para informar de manera constante a las personas y proveerles de información socialmente útil para tomar decisiones y de mecanismos de participación ciudadana. Ahora, entendamos también que venimos de un pasado no muy lejano, en donde el gobierno o los gobiernos nos veían a la ciudadanía nada más como parte del problema, no nos veían como parte de la solución. ¿A qué me refiero? A que en un sistema de gobernanza vertical, autoritario, a partir de instrumentos de mando y de control, que no reconocían que las personas tenemos información, capacidades, incentivos, ¿sí?, recursos que son totalmente necesarios para resolver los muy complejos problemas públicos. ¿Okay? O sea que los recursos no nada más están en manos del gobierno. De hecho, la gran mayoría de los recursos están en manos privadas y sociales. Y un gobierno que no entiende eso y que no crea estos mecanismos para aprovecharlos, ¿sí?, es un gobierno que sigue viviendo todavía en el enfoque de gobernanza del siglo pasado. Y en el fondo es el gran reto que todavía tenemos que en México. Es decir, pasar del modelo de gobernanza autoritario, todavía culturalmente, al modelo de gobernanza abierto, participativo, dialógico, dinámico, gobierno, ciudadanía, en un enfoque más horizontal. Y eso pasa, insisto, también por la creación de instituciones, pero no va a haber ninguna creación de instituciones que no salga primero de la participación. Es decir, si ustedes están esperando a que el gobierno lo haga para entonces hacerlo, esa no es la historia en términos de expansión de derechos, de libertades, ni de creación de institucionalidad pública, ni en México, ni en ningún lado del mundo. Es decir, son espacios que hay que ganar, y hay que ganarlo participando, dialogando, discutiendo, teniendo iniciando por este tipo de conversaciones, pero después desplegándola en organizaciones de sociedad civil, estudiantiles, que permitan que eso suceda. ¿Más o menos? Muchas gracias.